Chicos del coro, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches. México va a entrar a una etapa en la que empezará a cambiar el fenómeno que hizo ganar a Andrés Manuel López Obrador y que además, bueno, entre otras cosas, y que sin duda lo convirtió en un hombre con tanto posicionamiento, tan es así que todavía lo mantiene, y heredándole a gobernantes que ha dejado a través de su partido, como la misma presidenta y gobernadores, alcaldes, diputados, senadores y todo lo que se atraviese. Van a empezar a cambiar las cosas. Anoten lo que les voy a platicar o recuerden por lo menos que se los comenté la fecha paulatinamente, pero lo irán notando. ¿Qué va a cambiar? Empezarán a reducirse los fondos destinados a la ayuda social. Los fondos que sin duda generan una ayuda que nadie puede cuestionar, nadie debería cuestionar, ayudar a los pobres, los vulnerables, los desprotegidos, pero sí fue cuestionable que el fin no era tanto la ayuda, sino mantener esa imagen populista hacia los políticos encabezados por AMLO, mientras alrededor pasó todo lo que muchos se niegan a reconocer, se niegan a ver. ¿Por qué van a empezar a caerse los apoyos económicos? Recuérdenlo, paulatino, pero se irán recortando, se irán acabando. Y muy probablemente no se haga un anuncio oficial de que se acaban, se quitan, se cortan. Simplemente empezarán a verse trastornos en el tiempo de entrega, deficiencias, retrasos, confusiones. El caso es que el gran boom del apoyo social es momento de cortarlo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Hay dos factores que están jugando en esto. El primero, el gobierno actual, tal y como lo mantuvo el presidente López Obrador en su momento, necesitaba de este tipo de apoyos de votantes para mantener a esa base de seguidores fieles que convertían el voto en un triunfo avasallador. No importó que el mismo presidente, en su habitual manera desasiada de hablar y de referirse hasta imprudente, solito dijo, les dijo perros a los seguidores, prácticamente, ¿no? Cuando se refirió a que, pues aparte eran malagradecidos, ¿no? La ayuda social había que dar poco porque si la das de jalón, luego la gente deja de apoyar, se olvida quién nos ayudó y fue hasta cínico y descarado en cómo los llamó porque los comparó con perros malagradecidos. No lo dijo menos feo, fue igual de feo como lo dijo. En fin, ya no necesitará la fuerza política el control de las emociones, de los sentimientos, de la preferencia con el que han gozado a raíz de esta ola de apoyos que generan una imagen fuerte de un hombre solidario. La mentira de que ese dinero salió de la riqueza arrebatada a la corrupción, no es cierto, todo ese dinero se debe. Está claro, está ahí a la vista, no es nada oculto. Se debe y se debe mucho dinero. A partir de ahora, la presidenta Sheinbaum se convierte no solo en la mujer que llega por primera vez a la presidencia de la República, sino creo que en la presidenta más poderosa de la historia de este país. No por ser mujer, la presidenta más poderosa en la historia de este país. Los métodos de control que han logrado acumular, han logrado tejer finamente y a veces no tan finamente, pero sí de forma eficiente con la aplanadora electoral, han culminado con la aprobación de leyes. Son, en primera, absurdas y en segundo, ilegales, pero están aprobadas. La nueva ley de amparos, sin duda, restringe por mucho el derecho de los particulares. Ampararse, por ejemplo, si Hacienda encuentra con que tal o cual empresa o particular tiene un saldo que para Hacienda es evasión fiscal, ellos te van a, primero a congelar cuentas, congeladas, y segundo, fincarte multas y obligarte a pagarlas. Pero lo peor es que, para empezar, te van a detener tu base productiva, te van a parar, no vas a poder trabajar. Lo que no hicieron con el narco, lo van a hacer con los deudores fiscales, violando la presunción de inocencia, porque primero te ejecutan, te amarran, te cierran empresas, te congelan cuentas, no vas a poder pagar nómina, proveedores, etcétera, hasta que pagues lo que se supone que debes. Todavía no se ha probado que te lo debo, no me has dado el derecho de audiencia, no me conservas el
derecho a ser presuntamente evasor, ya me quitas todo y encima hasta la cárcel te pueden meter. Y el problema es que con esta nueva ley, con esta conformación de la reforma del Poder Judicial, pasaría lo siguiente: a ti empresario, a ti profesionista, que se supone debes, claro, mucha gente debe. Nadie estaría en contra de que se apliquen mecanismos eficientes de recuperación de carteras vencidas, de sanciones a evasores, a defraudadores fiscales. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. El detalle es que estos métodos servirán sin duda como un método de control político brutal, brutal. Quien no esté a favor, quien representa un riesgo para el gobierno, para el partido Morena, las decisiones de los influyentes gobernantes y gobernantes, te la aplican. ¿Quién te defiende? Ahí viene. Te defiende un órgano de justicia administrativa que, revisando los nombres de los que fueron designados, son todos gente de Morena, gente del mismo gobierno. En pocas palabras, estamos en un momento histórico, negativamente hablando, en el que la presidenta tiene un Congreso con una mayoría de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, tiene un poder judicial por demás de Morena, porque son personas que ellos pusieron, y a ver que hasta el mismo presidente, de forma descuidada, no decían, no vamos a fallarles, y luego otro juez, recién nombrado juez, eh, de forma por demás descarada y cínica, acudiendo, ya habiendo sido nombrado juez, a un mitin de la presidenta Sheinbaum, ¿no? A agradecerle. Digo, por demás descarado, ¿no? Así como yo que ando color morena, ¿no? Pero bueno, esta no es del bienestar. Entonces, con estos métodos de control, prácticamente quitan del camino a los opositores, quitan del camino a los que se inconformen, porque ¿quién puede decir que no habrá un uso indebido de estos métodos de control? El pretexto para muchos, le van a cobrar a Ricardo Salinas, generar un pretexto que la población apoye, a- eh, utilizando ese hartazgo, esa molestia de la población, de los funcionarios o empresarios corruptos o beneficiados por la repartición inequitativa de la riqueza o factores como esos, para que la gente aplauda dejando de ver lo que hay detrás de todo eso. Es peligrosísimo. Prácticamente los ciudadanos hemos quedado indefensos, porque los métodos de control para evitar abusos, los métodos de defensa, establecen medidas y procedimientos ilegales, debidos e injustos. Por ejemplo, hay una jurisprudencia que establece que es ilegal que los bancos accedan a congelarte cuentas bancarias hasta que no exista una resolución final de que eres un evasor, de que ese dinero es producto de evasión o de que te las congelen después de haber probadamente haberte negado a pagar adeudos fiscales. Si te niegas a pagar porque ya te comprobaron que debes y no pagas, no pagas, pues te las congelan para que pagues. Eso se hacía antes. La Corte determinó que era ilegal. Lo determinó en 5 casos diferentes, lo que conformaron una jurisprudencia. ¿Por qué? Porque al congelarte las cuentas violan varios derechos que tienes como persona, como empresario, como individuo, y en aras de la justicia por un hecho delictivo que podría ser la evasión fiscal, te aplican medidas que violan varios derechos que tú tienes y que aparte te impiden, en todo caso, cumplir con los ordenamientos legales de sanción para los evasores fiscales. O sea, al congelarte cuentas ya no puedes trabajar, no puedes hacer nada. ¿Cómo voy a pagar ya que me encontraste culpable y me vas a meter al bote? Pues sí pago, sí, pero si te cierran tu negocio porque te congelan todo y te paralizan, ¿cómo pagas, no? Si vas a dejar de trabajar prácticamente. Entonces, primero llegan, ¡fum!, machetazo y luego van a investigar. De entrada es ilegal. Aparte, la retroactividad que está, de cierto modo, ante la simple duda, ante la simple discrepancia de una propuesta legislativa, marque una posible violación constitucional, se debe proteger la Constitución dándole para atrás. Obviamente la Suprema Corte no lo va a hacer. Si fue la misma Suprema Corte nombrada por el gobierno la que promovió y la que está avalando todo esto. Es terrible. Entonces, al no tener métodos de control, al revés, al tener métodos de control brutales e infalibles,
Se van a quitar del camino mucha gente molesta, estorbosa, y ya no será tan necesario, tan indispensable mantener los apoyos sociales que cada vez es más difícil mantener porque no hay dinero. El año que viene hay un adeudo de cientos de miles de millones de pesos. Hay un saldo en contra. ¿Cómo le van a hacer? El Tren Maya va a representar la pérdida de miles de millones de pesos. Ya está reconocido por la misma presidencia. Las medicinas, ¿no? Se le dijo a los distribuidores de medicamentos, tienen que entregar aunque no les paguemos. Dígame qué negociante, comerciante, empresario, proveedor, a ver, tú ve y trabaja y el patrón te va a pagar. ¿Cuándo? No sé, lo voy a ver, pero tú tienes que seguir teniendo que trabajar. Nadie puede hacer eso. Y el gobierno pretende, como no paga las medicinas, ya les dijo corruptos, siguen sin entregar las medicinas porque no las pagan. Le echa la culpa al gobierno a los proveedores de medicamentos, ¿no? El caso es que la gente sigue sin medicamentos. O si no se requiere tener ya a la gente mareada con los apoyos, está apretadísimo el bolsillo y hay métodos de control con los cuales te agarro de los tompiates para que no te pongas al brinco. Naturalmente empezarán a caer esos apoyos sociales, ¿no? Tristemente porque, si bien es cierto, no estamos de acuerdo con la forma en cómo se hicieron, fue mediante dinero que no era de la generación de la riqueza del país ni del arrebato a los corruptos. No, fue para mantener a la gente mareada. Y ahora se los van a quitar, ya lo van a ver, tristemente. En fin, y rematando con que vuelve complicado para el gobierno mantener la marca arriba de Morena, o sea, el desgaste natural ha sido más grande de lo que se esperaba. Y ahora con estos deslices, lo que pasó en Veracruz, y la presidenta diciéndole a el secretario de Salud, no digas municipios afectados, o sea, no reconozcas el problema, ocúltalo, ¿no? Eufemismos. Una funcionaria del gobierno de Veracruz, de manera por más asquerosa, ayer, en una entrevista frente a la gente ramificada, negó que haya desaparecidos, aunque están los nombres, las familias, eh, reclamando ayuda, pidiendo ayuda para buscar a personas que fueron arrastradas por el agua. No aparecen. Pero no hay desaparecidos por las lluvias. No hay. Periodista que diga eso, vendido, prianista, mafia del poder. No hay desaparecidos. Hay personas no localizadas. En verdad, no hay desaparecidos por las lluvias. Hay personas no localizadas. ¿Sabían ustedes que el gobierno dice que no hubo huachicol fiscal? Todo este robo histórico con montos jamás vistos desde Hernán Cortés a la fecha. Eso de que antes robaban más, se mean de risa con los montos. Nunca se había visto tanto. No es huachicol fiscal. No es huachicol fiscal. ¿Qué es? Es introducción ilegal de combustibles desde el extranjero. ¿Por qué? Porque dice la líder de Morena que el presidente López Obrador acabó con el huachicol en México. Como el presidente acabó con el huachicol en México, no hay huachicol. Esto que se le llama huachicol fiscal, malditos mentirosos, se llama introducción ilegal de combustible desde el extranjero. O sea, ya no es maquillaje de la realidad, ya es mentada de madre a la inteligencia de las personas, ¿no? Y como esta, muchas, ¿no? Ya ven que decía el presidente López Obrador, aquí no hay fentanilo. En México no se consume fentanilo, ni se produce fentanilo, ni se distribuye fentanilo. En México no hay tantos desaparecidos. Hay personas no localizadas. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta oficial del presidente a las cifras de desaparecidos? No reconocer que hay desaparecidos. ¿Por qué? Porque dice, los fuimos a buscar a su casa, a su trabajo, y no los hallamos. La autoridad ya buscó. No puede probar que la persona está desaparecida. Por lo tanto, no podemos creer que están desaparecidos. O sea, no subí para arriba, por lo tanto, no bajé para abajo. O sea, no hay desaparecidos porque fuimos a buscarlos y como no los encontramos para que nos confirmaran que están desaparecidos, es mentira, no hay desaparecidos. Cuando la cifra es ya 30 y tantos mil o 40,000 desaparecidos más en el sexenio de López Obrador que en los sexenios pasados, ¿no? Y sí, por cierto, acaban
de atentar. Creo que hay una madre buscadora en Mazatlán que está también desaparecida, ¿no? O sea, la familia espantadísima. Madre que buscaba a sus hijos, ya sabe usted cómo se ha puesto todo eso. Bueno, pues ahí la dejamos por ahora, por ahorita. El encanto de tanto mexicano fue la feria. Los apoyos, apoyos, apoyos. Eso validó tantas cosas que se dijeron, ¿no? Apoyos. Venían personas con carros nuevos, emigrados a pedir apoyos y, o sea, un reparto de dinero que se ha probado, que la mayor cantidad de dinero entregado y dispersado no ha llegado a las comunidades más fregadas, ¿eh? Se ha entregado en la mancha urbana donde la gente se afilia para votar. Pero bueno, se empezará a ver, acuérdense lo que les digo, y lo peor es que aunque tú creas que estás exento de problemas en el futuro por alguna situación de la que ahorita se habla de que los jueces, la ley, a mí qué eso, o sea, a mí yo ni me toca ni me interesa. Esperemos que nunca te veas en la necesidad de enfrentar, ya sea porque acusas como agraviado o que te acusen como responsable de algo y no te topes con pared de todas las cosas que se están haciendo por desconocimiento, por abuso, por terrible en los juzgados. Desconocimiento, abuso, no bueno, en fin, el riesgo, remato diciendo, lo que acaba de aprobarse en México firma una vocación arbitraria para quienes gobiernan. Se cumplen ciertos temores que antes no se veían, no se creían, los temores se han empezado a cumplir y eso va a perjudicar las inversiones. Acuérdense también de esto que les digo. Samsung es la primera empresa que representa una inversión enorme en México. Analiza la posibilidad de retirarse de México. Cuando hay incertidumbre, cuando se dan cuenta que fiscalmente, penalmente, administrativamente, no hay certeza, no hay certidumbre, ¿qué va a suceder? Los que no han venido no van a venir y los que están podrían irse. Porque, por ejemplo, el caso de Samsung es una empresa que tiene un asunto de litigio con el SAT, porque el SAT empezó a calcular impuestos de las llamadas importaciones temporales de una forma que para juicio de Samsung no era legal. Si yo meto el marco del televisor, la pantalla del televisor, las placas electrónicas, los botones, el control remoto desarmado, todo desarmado como lo traen, porque aquí en México no fabricamos, maquilamos, se maquila, se arma, o sea, en todo desarmado, todos esos televisores desarmados en partes entran con la figura de importación temporal. ¿Por qué? Porque es material que temporalmente va a entrar, pero cuyo producto terminado final será para su venta en otro país. Por eso es que el impuesto cambia. No se aplica a un impuesto con las tasas y con el trato fiscal como de un producto que se trae para la venta en México, ¿no? Porque para empezar ni está terminado ni es para la venta en México. Entonces eso generó el boom de la maquiladora en la frontera mexicana y Querétaro y otros estados, porque al empresario extranjero le convenía los salarios que no son altos aquí como en Estados Unidos y esquemas de importación temporal que no dejaron de ser impuestos, ¿eh? Pero el gobierno actual empezó a calcularlos de una forma que se elevó en miles de millones de pesos el impuesto a pagar, miles de millones. Y Samsung dice, no, y no es. Nos están cobrando mal, calculando mal el impuesto de las importaciones temporales. Hay demandas en curso, ellos tienen derecho a defenderse, pero finalmente no estaban conformes con esto que pasó ahorita, con la aprobación arbitraria de estas leyes que le dan control total al gobierno. Total, control total. Los empresarios, ¿qué van a hacer? ¿Tú te quedarías en un lugar en donde hay peligro de que pierdas tu dinero? Naturalmente no. A México ya le ha pasado en los gobiernos en donde se manejó estúpidamente el tema de la maquiladora. Con el PAS hicieron barbaridades. Canon hacía aquí copiadoras, faxes, cámaras. Canon tenía varias líneas de producción y hubo un tiempo en que empezó a sacarlas. Se fueron a Honduras, se fueron a Brasil, por lo mismo.
y eso podría pasar nuevamente. Tijuana llegó a ser la capital mundial del televisor, de ahí se cayó, aunque mantenga números por encima del promedio nacional, son números menores de empleo y de ingreso de los que había antes. Se hicieron tonterías en los gobiernos del PRI y del PAN, cayó la base de la inversión extranjera directa, y ahora con esto hay mucha gente preocupada. No soy un agorero del desastre, ni mucho menos deseo que pasen las cosas mal, simplemente es natural, es lógico, porque obviamente yo no lo veo como una persona cegada por beneficios que pueda tener. Veo la realidad. Ojalá me equivoque, pero es muy normal preocuparse cuando te das cuenta que ante una discrepancia de tipo legal de un gobierno, es gente del mismo gobierno la que hace las veces de juez y parte, sobre todo en los temas fiscales, sobre todo. Iremos viendo qué pasa. Por cierto, no son temas fiscales, son asuntos de obligación moral. Ya ve que ahora los desaparecidos son personas no localizadas, ¿no? Los ciento y pico de municipios destruidos por la lluvia, afectadísimos, no son municipios afectados. O sea, el discurso de plantear las cosas de una forma diferente, no aceptar la realidad, exigir que se le llame al pan producto nutritivo, no pan, no carbohidrato, es producto de nutrición. Cosas como esas, ¿no? Es una realidad que no cambia en tierra, cambia la palabra para la gente. Mientras tengan su lana, la aceptan. Cuando la empiezan a bajar, ahí verán la ley del garrote. Cuídense.